Avísame. Bueno, compañero, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio que hemos programado para el día de hoy y tenemos como invitado al compañero Miguel Lamas de Bolivia, quien nos va a acompañar en esta noche en este conversatorio. Y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que nos está viendo en estos momentos, a esta hora que están conectados y nos van a acompañar durante toda la transmisión de este evento, ¿no? Para empezar, empezaría yo dando haciendo una remembranza de todos los hechos que ha venido sucediendo en el Ecuador durante los 30 años, los 30 últimos años de vida política en el hermano país del Ecuador, hasta hoy la crisis que ha estallado con la disolución del Congreso por parte del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Como le decía, en la década del 90, el Ecuador vivió una crisis política muy profunda, la cual le llamaron ellos como la década turbulenta, ¿no? Que empieza más o menos en el año 90 con la primera movilización de la CONAI, del movimiento indígena, y empieza a agudizarse en el año 95, cuando se estalla el conflicto con el Perú, ¿no? La guerra del Alto Cenepa. Luego viene el cambio de mando. Una crisis política, la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos por el caso de la corrupción que empieza a estallar en esos momentos. Es un proceso muy duro para el pueblo ecuatoriano y es un proceso donde la movilización impone presidentes, ¿no? A tal punto que en 5 años tener 5 presidentes en ese corto lapso, ¿no? Casi un presidente por año, pero ni aún así, porque hubo una presidenta que duró solamente 5 días, que la movilización también se lo trajo abajo. Como le decía, empieza un proceso de devaluación de la moneda del sucre que termina con la dolarización de la economía ecuatoriana. El año 2000 se da por muerto el sucre y se reemplaza esta moneda por el dólar americano, una moneda extranjera, ¿no? Empieza este proceso, cae Yamil Maguad y es reemplazado por un bloque, ¿cómo le llaman? Un bloque de Estado, ¿no? Que está conformado por el presidente de la CONAI, el presidente de la Corte Suprema y el coronel Lucio Gutiérrez.
Luego, en el año 2019, estalla nuevamente un conflicto político, un conflicto social en el Ecuador que termina con 10 muertos, 1.300 heridos y casi 1.500 detenidos. En 10 días tomaron Quito y obligaron al presidente Lenín Moreno a huir a Guayaquil. En 10 días logran derogar este paquetazo impuesto por el FMI, impulsado por el FMI. El movimiento de masas logra derogar este paquetazo y se viene un proceso de calma hasta el año 2021, que asume nuevamente, asume el poder Guillermo Lasso, el banquero Guillermo Lasso, y el año 2022 nuevamente hay un levantamiento acá, y a continuación dejo todo que este proceso pueblo ecuatoriano. Buenas noches, compañero Miguel, desde acá, desde Perú. Buenas noches un a fuerte todos. Abrazo y bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias, buenas noches a Adelante. todos y bueno, un gusto estar con ustedes en este momento. Empiezo ahora, de golpe. Bueno, espero puedan ver bien, porque yo tengo algunas dificultades con la imagen. Bueno, muy importante la historia que ha dado el compañero desde los 90. Efectivamente es un país en profunda inestabilidad y con grandes levantamientos populares. La llamada muerte cruzada, que se dio recientemente, que fue la que legalmente, constitucionalmente, es la disolución del Congreso y entonces el llamado obligatorio a elecciones de presidente, vice y del Congreso. La disolución la hizo el presidente Lasso con un argumento que, bueno, que se puede discutir, pero que el Congreso trababa su gobierno. Entonces la Constitución prevé que en ese caso hay que cambiar, hay que hacer elecciones, hay que hacer otro gobierno. Bueno, eso es lo que está convocado. Ahora para el 20 de agosto se hacen las elecciones y en 3 días tienen que estar todas las candidaturas. Las candidaturas a presidente, vice, asambleístas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto tenemos que recordar, digamos, que en las elecciones anteriores, el presidente Lasso, que es un banquero, bien liberal, bien abiertamente proimperialista, con un relato neoliberal, digamos, ganó por el desprestigio de Correa. El correísmo, después de 10 años de gobierno, se había hundido, porque como ocurrió con muchos gobiernos parecidos en América Latina, traicionó las demandas populares. Es decir, no cumplió ninguna de las cosas y se entendió con sectores de la derecha, con transnacionales, trajo transnacionales de todos lados, incluyendo, bueno, también chinas, a la minería. Todo esto desencadenó una resistencia
sobre todo con el tema minero, que en Ecuador es relativamente nuevo, pero que tiene parecido con lo que pasó también en Perú durante años, la resistencia a las mineras que destruyen el medio ambiente, destruyen los cultivos. Bueno, esto fue muy similar en Ecuador. Y entonces hubo una resistencia grande, indígena, campesina, en defensa de sus territorios y contra la minería. Bueno, esto desencadenó otra vez la inestabilidad. Correa gobernó 10 años, hasta el 2017. Ahí fue electo Lenín Moreno, que era su vicepresidente, que lo designó él, aunque después se pelearon cuando ni bien subió Lenín Moreno, terminó peleándose con Correa. Correa, todo esto, está exiliado en Bélgica porque está perseguido por corrupción, tiene juicios en contra. Bueno, este gobierno de Lenín Moreno fue totalmente inestable y en 2019 pasó la rebelión popular que contó recién el compañero, que evidentemente lo dejó a Lenín Moreno en el aire. Yo tuve la suerte de compartir, de estar en Ecuador en ese momento, de visitar Ecuador. Me entrevisté con mucha gente ahí y la verdad que era un proceso extraordinario. Es decir, Quito ocupado por los indígenas, y el presidente escapado a Guayaquil, ¿no es cierto? Que es un poco, en el caso de Ecuador, la derecha se centra generalmente en Guayaquil, que es la provincia que está sobre el Atlántico, sobre el Pacífico. Bueno, esta rebelión terminó en un pacto que Lenín Moreno después no cumplió. Bueno, finalmente hubo elecciones y en las elecciones ganó Lasso. Como dije, ganó por el desprestigio enorme que tenía el correísmo. En la primera vuelta, el correísmo sacó el 32% y Lasso sacó el 20%. Pero además había otro candidato que era Yacu Pérez, que en ese momento iba por una alianza encabezada por el movimiento Pachacuti, que voy a explicar qué es, también sacó 20%. Y estaban casi empatados ambos. Pero hubo un fraude electoral. Le robaron a Yacu Pérez decenas de miles de votos, en urnas, en lugares que se negaron después, los tribunales electorales se negaron a recontar, como exigía Yacu Pérez. Este fraude fue con complicidad del correísmo, porque esperaban ellos en la segunda vuelta ganarle fácil a Lasso, porque como digo, era muy de derecha. Pero, bueno, no fue así. Le ganó Lasso, porque la gente estaba votando contra Correa. Fue un voto castigo, digamos, ¿no? Pero claro, ni bien subió Lasso, empezó a aplicar los planes, directamente los planes que ordenaba el FMI, congelación de salarios, ingreso abierto de las mineras, presupuesto de salud y educación en baja, apertura para... estaban saliendo capitales, digamos, de paraísos fiscales. Bueno, una crisis económica que se fue extendiendo, el salario mísero, desocupación, y esto desencadenó otra rebelión que fue el año pasado, hace prácticamente un año ahora, en estos días hizo un año, que era para sacarlo a Lasso. Y fue una huelga general con ocupación es decir, bloqueo de los caminos durante 10 días. Encabezada por la CONAIE, pero con participación del Magisterio, del Frente Unido de Trabajadores, que agrupa varios sectores,
y otras organizaciones campesinas e indígenas. Esta rebelión no logró concretar un triunfo. Llegó a un acuerdo que iban a estudiar, que iban a poner una comisión para hacer reformas. Uno de los puntos básicos era el aumento de la gasolina. Eso sí, la bajaron un poco, porque igual aumentó, pero había aumentado casi al doble, entonces bajaron, creo que subió el 30-40%. Pero otros puntos, sobre todo el tema minero, no hubo modificaciones. Entonces eso es lo que llevó a Lasso a una situación cada vez más difícil, pese a que en ese momento se pudo mantener, en parte porque la CONAIE pactó y porque también el correísmo y el movimiento Pachacuti, sobre todo los parlamentarios, medio que frenaron el movimiento. Esto entonces quedó así, quedó Lasso medio en el aire. Después hubo elecciones locales, las perdió en casi todos los distritos, las prefecturas. Y ahora lo que se produjo es la llamada, como dije antes, muerte cruzada, como dice el título del conversatorio, que es un término que solo se usa en Ecuador. Como dije, disolvió el Congreso y entonces obligado está a convocar elecciones y va a gobernar hasta el mes de octubre, noviembre creo que termina su gobierno, con poderes de hecho aumentados, porque puede gobernar por decreto ley. Ya hay un conflicto, ahora otra vez dio facilidades a las mineras y la CONAIE anunció una movilización para esta semana que entra, para la próxima semana, en contra de ese decreto. Pero bueno, en noviembre termina su mandato y se abrió el proceso electoral. En este proceso electoral están compitiendo, por un lado la derecha clásica ligada a Lasso y otras organizaciones, la Democracia Cristiana, que tiene un candidato, Lasso no va de candidato. Por otro lado el correísmo, que lleva una candidata mujer. El correísmo está muy, muy dividido, no sabe, pero tiene cierto peso, claro, electoral. Como dije, en las elecciones pasadas sacó el 32% y ahora, claro, está también capitalizando el hundimiento de Lasso. Somos Agua, que encabeza Yacu Pérez, que es una organización que se formó en estos últimos años, cuyo eje es la defensa de los territorios indígenas y el agua frente a las mineras. Esta organización tiene bastante peso. Yacu Pérez figura ahora en las encuestas como posible ganador, pero hay acá algunas contradicciones que quiero marcar. La CONAIE, que es la organización más poderosa de Ecuador, como dijo el compañero que mencionó todo el tema histórico, iba a llevar otro candidato, que es Lasso, que es su secretario ejecutivo, su dirigente, pero también está en crisis, la CONAIE está dividida. Supuestamente Pachacuti es el movimiento político que representa la CONAIE, pero tiene una división. Un sector de Pachacuti apoyó a Lasso, no la CONAIE como tal. Bueno, hay una división, no se sabe si van a presentar candidato. Ya Leónidas Sisa, que era supuestamente el candidato, ya dijo que no se iba a presentar. Bueno, no se sabe en qué va a terminar eso. Ojalá hagan una alianza con Yacu Pérez. ¿Por qué digo esto? A ver, por el movimiento popular se presenta Yacu Pérez, digamos, es representativo de verdad
de estas grandes movilizaciones que hubo todos estos años. Acá quiero dar otro dato que es muy importante. En estas movilizaciones, en los momentos pico, varias veces, las últimas en el 2019 y en el 2022, se reunió el llamado Parlamento de los Pueblos. Esto tiene importancia porque se formó con 200 organizaciones, con representantes electos por las bases y discutiendo soluciones para el país. Es decir, potencialmente al menos es un organismo de poder. No perduró, se reunió, como dije, varias veces, pero después terminó sin reunirse, pero ya se convirtió en una tradición en Ecuador. Es decir, la gente tiene alguna expectativa en eso, podría tenerla. Por eso sería muy importante que de las bases o de los movimientos más revolucionarios se reclame a los dirigentes, tanto de la CONAIE como a los dirigentes de Somos Agua, es decir, Yacu Pérez y otros, que se convoque nuevamente al Parlamento de los Pueblos. ¿Por qué digo esto? Como dije ahora, va a haber elecciones, bueno, el 20 de agosto, vamos a suponer que la CONAIE termine apoyando a Yacu Pérez, no se sabe. En la elección pasada fue el candidato de la CONAIE, Yacu Pérez. Ahora no se sabe qué va a pasar. De hecho, Leónidas Sisa, el dirigente de la CONAIE, dijo que no iban a apoyar a Yacu Pérez. Pero si no van de candidatos ellos, ¿a quién apoyarían? No se sabe. Muchos han acusado a Leónidas Sisa de ser correísta, si podían apoyar al candidato o la candidata, que es una mujer de Correa. Evidentemente Correa, la continuidad es decir, la candidata de Correa, la continuidad de un gobierno que no cambió nada. Entonces, ¿cuáles son los problemas ahora? Bueno, primero no está claro quién va a ganar las elecciones. Digamos, no es muy claro. Podría ganar el correísmo, podría ganar Yacu Pérez, puede haber una segunda vuelta, y también ha habido muchas denuncias de posibles fraudes electorales, porque el Consejo Electoral está dominado por el correísmo, dice. Es decir, la crisis puede mantenerse o agrandarse, inclusive, la crisis política abierta. Como dije, hay una gran confusión, todavía no se sabe quién va a ser candidatos en la CONAIE. Yacu Pérez sí, es un candidato con mucho apoyo. Y el otro aspecto es el programático, porque la gente se rebeló muchas veces, algunas veces llegando al borde del poder, echando presidentes, con demandas muy concretas y demandas cada vez más profundas. Por ejemplo, expulsar a las transnacionales mineras, sacarlas, porque están envenenando los ríos, porque están destruyendo los bosques, y eso tiene que ser una demanda central. Después el tema del presupuesto de educación, de salud. En la universidad, por ejemplo, no hay libre ingreso, es una demanda a los estudiantes. El tema salarial, el tema laboral, que hubo mucho ataque a las leyes laborales, ahora gracias a los gobiernos, bueno, sobre todo el de Lasso ahora han quitado leyes laborales. Entonces, estas demandas son centrales. Hasta ahora no vimos a Yacu Pérez levantar estas demandas. Y van a requerir, obviamente, una gran lucha. Por eso sería importantísimo que se convoque nuevamente al Parlamento de los Pueblos, que centralice, por un lado que unifique electoralmente a las distintas expresiones populares y de los trabajadores,
y por otro lado que organice la lucha, porque acá se abre una situación todavía podría ser más grave que todas las anteriores que llevaron a caída de presidente tras presidente. Es decir, no es que se va a resolver con las elecciones, es difícil que se resuelva con las elecciones. Por supuesto, si triunfa Yacu Pérez, enseguida, bueno, ustedes en Perú conocen, cuando ganó Castillo, ¿no? Enseguida lo condicionaron. Vos podés llegar hasta acá, hacer esto, tenés estos ministros, y terminó en lo que terminó. Podría pasar algo parecido en Ecuador. Entonces, es fundamental la organización de la gente y la exigencia, por supuesto, de un programa de cambio de fondo. No pago de deuda externa, control de los capitales que salen del país, control, expulsión de la minería, perdón, de las mineras, sí, imperialistas. Esos son cambios de fondo que hay que hacer ahora, que la gente está pidiendo, que ha salido, que se ha movilizado, que ha hecho de todo. Y ahora es fundamental, por supuesto, si triunfa Correa, esa movilización se puede facilitar. Si triunfa Correa, perdón, si triunfa Yacu Pérez. Si triunfa Correa, se va a dificultar el correísmo, porque él no es candidato, ¿no es cierto? Se va a dificultar, pero la crisis va a seguir. Entonces, veremos. Entonces, la estación siguiente, digamos, paso siguiente es el 20 de agosto las elecciones. Y veremos. Ahí se abrió una nueva etapa. Si triunfa Yacu Pérez, evidentemente va a haber una gran expectativa popular, como pasó en muchos casos en América Latina, y esto tiene que acompañarse de movilización, porque si no, bueno, puede pasar lo que le pasa a otros gobiernos de centroizquierda de Latinoamérica, ¿no es cierto? A Petro en Colombia, a Boric en Chile, que ya incluso las expectativas duran poco porque hay una crisis económica internacional, también en Ecuador, y entonces no, ni siquiera hay concesiones como pudieron hacer los gobiernos anteriores populistas en América Latina, ¿no es cierto? Eso ya no hay. Entonces o hay soluciones radicales o hay pacto con la derecha. Son los dos caminos que le quedan a los gobiernos para no cambiar nada. Entonces es fundamental la movilización de la gente. En lo inmediato, por supuesto, para que, con todas las críticas que se pueden hacer, pero para que Yacu Pérez pueda triunfar, y eso va a despertar una enorme expectativa. Bueno, esta es la situación hasta el día de hoy. Como dije, todavía no está claro ni siquiera cuáles van a ser los candidatos, que tienen que definirse este miércoles, creo. Todavía no se sabe en muchos casos, ¿no? Bueno, eso quería, no sé si hay preguntas o cómo continuar ustedes el conversatorio. Por el interno, ¿no? Y nos preguntan, usted decía de una crisis que se va a prolongar en el Ecuador, que no va a terminar tan pronto, pero nos preguntan de cuántos millones de ecuatorianos, o sea, cuántos millones de habitantes tiene el Ecuador. Esa es una pregunta que nos hacen llegar por el interno, compañero. 18 millones. Y referente a la crisis, bueno, en Perú conocen. Castillo ganó con gran apoyo popular. Y bueno, duró un año y pasó lo que pasó. Podría pasar lo mismo, por supuesto, hay que luchar para que no pase lo mismo. Claro, y lo otro también, compañeros, bueno, en la vida política del Ecuador, ha tomado mucha influencia, los movimientos sociales, ¿no?
Y con respecto a esto, existen organizaciones sociales y una de ellas es la Asamblea de los Pueblos. ¿Cuál es el papel fundamental que desempeña allá esta organización, la Asamblea de los Pueblos, la que se llama la Asamblea de los Pueblos? Sí, Asamblea de los Pueblos, bueno, a veces lo llamaron Parlamento de los Pueblos, pero sí, es lo mismo. No, es fundamental, pero no es una organización permanente. Por eso hay que reclamarle a los dirigentes que la convoquen, claro, porque sería algo fundamental, podría ser la que encamine. A diferencia de Perú, si se hiciera eso, si ganara Yacu Pérez y se formara la Asamblea de los Pueblos, ahí habría exigencias concretas de las organizaciones, de las bases, para realizar los cambios que hay que hacer. Y la Asamblea de los Pueblos sería decisiva, el Parlamento de los Pueblos, para llevar adelante eso. Y la lucha para defenderlo. Bien, compañero, hay un compañero también que nos pregunta, ¿no? Y nos plantea la pregunta, ¿por qué un pueblo de luchas importantes termina poniendo a gobiernos opresores como Lazo? Bueno, porque no tenían otra opción, digamos. Lazo, como dije, en la primera vuelta sacó el 20%. El correísmo sacó el 32%. En la segunda vuelta, que como dije, hizo fraude para llegar, pero llegó, era Lazo contra el candidato de Correa, que se llama Arauz. Y la gente votó por Lazo porque ni sabía bien qué cosa iba a ser Lazo, pero que no quería votar por Arauz. Fue un voto castigo, como se da muchas veces en la democracia burguesa, ¿no? Podés elegir entre este, listo. Y la gente, obviamente que me imagino que muchos se arrepintieron. Bueno, de hecho, como dije, una enorme movilización contra Lazo al poco tiempo que asumió. Entonces, no creo que gane la derecha esta vez. Pero como digo, hay tal crisis política que no se sabe para dónde va esto. Sí, compañero, también otra pregunta que nos plantean, ¿no? Acerca del correísmo y del socialismo del siglo XXI. ¿Qué posibilidades hay todavía de que el correísmo asuma nuevamente el poder en unas nuevas elecciones? No, sí, podría ganar. Efectivamente, es uno de los candidatos, la candidata que podría ganar las elecciones, pero sería distinto al gobierno de Correa, digamos, peor por la crisis. Es decir, entraría en crisis rápidamente, como entró en crisis Boric en Chile, por ejemplo. Ya no es los años 2000, que había en algunos países por lo menos ciertos aumentos económicos, ventajas económicas. Hoy es una crisis internacional, difícilmente haga concesiones, va a entrar en crisis rápidamente, va a intentar pactar con la, ya sabemos, digamos, como hicieron todos sus gobiernos, pactar rápidamente con la burguesía para estabilizarse. Así que va a entrar en crisis también, claro. Bien, compañeros, acá también hay un compañero que le va a plantear una pregunta y le cedo el micro al compañero para que la plantee la pregunta. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Miguel Lamas. Te saluda Jesús Rojas. No, ahí quería preguntarte con respecto a lo de Ecuador, ¿no? Porque durante muchos años estuvo la situación polarizada a nivel, no solo Ecuador, ¿no? Sino a nivel regional. Teníamos al PT, bueno, con espacio de la derecha, el kirchnerismo con el espacio de
de la derecha, ¿no? Con Macri, y ha habido como una cuestión de alternancia, ¿no? Si nos damos cuenta en la cuestión regional, ¿no? Un momento gobiernos progresistas o que se consideran de izquierda o populistas, y por otro lado los gobiernos de derecha. En esta situación en Ecuador ha surgido un nuevo actor, ¿no? Que sería el espacio de la CONAIE, bueno, el espacio de Pachacuti con la figura de Yacu Pérez, ¿no? En ese sentido, ya serían 3 actores. Hay posibilidad de un cuarto actor también que sea, que tenga capacidad de ser gobierno en Ecuador. No, Adelante, compañero. Básicamente sí, está bien, son esos 3 actores. Eso no quiere decir que estén unidos, es, como digo, hay mucha crisis. Pero sí, está el correísmo, está la derecha y está el tercer, que le llaman ellos también, tercera opción o que es el Yacuesagua. Pero todo esto puede estar también dividido. Puede ser que la CONAIE logre presentar un candidato también, porque no está aliada hasta ahora a Yacu Pérez. Otro actor más de izquierda con fuerza electoral no hay en Ecuador. Pero bueno, apostamos para que surja, obviamente. De hecho, el movimiento de Yacu Pérez es heterogéneo, hay compañeros de distintos sectores. El Yacu Pérez es una alianza con otros partidos, y él mismo dijo, son del centro hacia la izquierda, es decir, es una alianza de centro-izquierda, dicho por él, ¿no? No estoy inventando nada. Entre ellos el Partido Socialista, que es un partido tradicional de Ecuador, reformista, pero bueno, cuando se reunió con ellos hizo un discurso socialista, Yacu Pérez, bueno, que hay que hacer el socialismo, pero todo esto, como dije, es sin un programa claro, lo cual crea los problemas que tuvo Castillo, ¿no es cierto? Que llega y después, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y con quién? ¿Y cómo? Así que veremos, pero no hay otro, serían esos 3 actores básicos, cada uno con sus líos internos, ¿no? Va a plantear una pregunta, compañero. Una inquietud ahí. Sí, buenas noches, compañero, y buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Preguntarle básicamente ¿cuál es el movimiento o son los que están a la vanguardia? ¿Es el movimiento indígena, el movimiento obrero? ¿Quiénes son la vanguardia? Uno, y lo otro, en cuanto a el equipo de mujeres, las mujeres feministas, ¿qué posición tienen? ¿Cuál es la participación de las mujeres ahí? Eso, gracias. Adelante, Miguel. Bueno, la vanguardia en todos estos años ha sido el movimiento indígena campesino, sobre todo la CONAIE, aunque hay otras organizaciones, ¿no? Eso ha sido claramente la vanguardia. Obviamente también hay organizaciones obreras, del magisterio. En el caso del magisterio tiene una dirección también de izquierda, creo que maoísta. Bueno, hay diversas organizaciones, pero la vanguardia claramente es la CONAIE. Respecto al movimiento de mujeres, sí, también ha surgido un movimiento de mujeres importante, y de hecho en Somos Agua hay todo un movimiento de mujeres integrado. También en la CONAIE, inclusive. Sí hay movimientos de mujeres indígenas, de mujeres urbanas, efectivamente hay, y en general apoyan a estas opciones, ¿no? Los movimientos feministas. Listo, Miguel. Una pregunta más, y creo que ahí ya íbamos terminando, es acerca del fracaso del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Que nos hagas un recuento, ¿qué es lo que llevó a que la gente se decepcionara de Rafael Correa
¿Y por qué cayó Rafael Correa como terminó? ¿Por qué terminó como terminó y huyendo del país, no? Eso, Claro, Miguel. bueno, porque por lo mismo que fracasaron los otros gobiernos llamado socialismo del siglo XXI, que no cumplieron con las demandas populares, que no tomó ninguna medida de fondo que cambiara la estructura del país. Como dije, él permitió el desarrollo de la minería esta que destruyó el, que está destruyendo los territorios indígenas. De hecho, a diferencia de lo que pasa con otros gobiernos del socialismo del siglo XXI, las organizaciones se le enfrentaron. La CONAIE se le enfrentó a Correa. Claro, hubo de todo, ¿no? Hubo dirigentes vendidos, etcétera, pero en general él no pudo controlar las organizaciones. Y esto es una de las cosas que más le pesó, claro. Y terminó no solamente desprestigiado, sino sin el control de las organizaciones populares que empezaron a enfrentarlo. Entonces hubo elecciones, ya él estaba con problemas, se escapó del país porque tenía juicio, y ganó Lenín Moreno, que era su vicepresidente, que él lo propuso, y a los pocos días, al poco tiempo, se peleó con él, porque giró bien a la derecha, trató de acomodarse, intentó, digamos, por el desprestigio de Correa, intentó despegarse de Correa, decir, bueno, yo no soy lo mismo que Correa, y intentó pactar con la derecha y terminó con esa gran rebelión popular. Entonces, tampoco pudo prosperar. Eso, es decir, el correísmo tuvo el mismo proceso parecido que otros gobiernos de centroizquierda, digamos, en Latinoamérica, de la misma época estoy hablando, ¿no? Que no hubo, mejor dicho, en Perú tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Pero, bueno, el más clásico fue obviamente el de Venezuela, ¿no? Que después de la muerte de Chávez se vino en picada hacia abajo, con Maduro. Después el mismo Lula, que terminó perdiendo el poder, aunque ahora lo ganó de vuelta. Es decir, son gobiernos que la gente abandonó, digamos, porque traicionaron, porque no cumplieron ninguna de las promesas que hicieron, digamos, en que se basaron. Entonces el correísmo tiene todos esos males, digamos, ¿no es cierto? Como dije, el movimiento de Yacu Pérez justamente se hizo fuerte. Decir Yacu Pérez como personalidad, pero también con la CONAIE, y se hicieron fuertes bajo el gobierno de Correa, ya, por la resistencia que había, sobre todo la minería. Claro, y también recordamos que el gobierno de Rafael Correa también se vio salpicado por los escándalos de corrupción de la empresa brasileña de Odebrecht, ¿no? Claro, Y creo que eso fue la caída, o sea, el punto que determinó la caída de Correa. sí, es uno de los juicios que tiene, por eso se escapó a Bélgica. Sí, claro. Claro. Compañero, claro, el Ecuador es un pueblo que lucha, siempre ha luchado, ¿no? Siempre ha luchado y ha terminado poniendo gobierno de derecha, y en este caso como de Guillermo Lasso. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué posibilidades hay? Y desde acá de Perú llamamos a construir los partidos que le hagan frente al capitalismo para cambiar el sistema, para luchar contra el sistema y para darle el bienestar a la gente, pues, ¿no? De Perú llamamos a construir el Partido Revolucionario, tanto en Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces, nuestra inquietud es qué posibilidades hay en el Ecuador de construir esa alternativa. ¿Con quiénes se podría construir una alternativa que termine con todo este proceso de crisis, ¿no? Bueno, lamentablemente hasta ahora no han surgido organizaciones, hay algunas muy pequeñas,
Nosotros mantenemos una relación fraternal, digamos, de diálogo con sectores vinculados a Somos Agua. Hay un frente revolucionario en Guayaquil pero tenemos diferencias políticas, hasta ahora no son críticos ellos, no plantean lo que nosotros estamos planteando. De todas formas mantenemos un diálogo, claro, les decimos lo que pensamos, los escuchamos, porque claro, hay que construir con compañeros de organizaciones de base y todo que están en lucha, ¿no? Y esto, bueno, si sigue la movilización popular, y es probable que siga, probablemente surjan organizaciones, o se fortalezcan, o aparezcan nuevas organizaciones, no sé. Pero sí, claro, hay que tener una organización revolucionaria, y para eso, por eso es fundamental mantener esta relación. Ahora, bueno, en lo electoral obviamente no hay muchas variantes, como dije, ¿no? Pero habría que apoyar a Yacu Pérez, pero con esta posición, ¿no es cierto? Con esta posición crítica. Compañero Miguel, aprovecho la oportunidad para invitarte y mandes un saludo a todos los partidos de acá de Latinoamérica que se esfuerzan en construir una alternativa para luchar contra el capitalismo y cambiar el sistema. Queremos que nos envíes un saludo a todo el partido de Perú, a Unidos. Aprovecha la oportunidad para mandarle a todos de todos los países que nos están viendo, ¿no? Sí, para ir terminando, compañero. Bueno, no, evidentemente, la crisis internacional esta nos plantea la necesidad de construir organizaciones y también de buscar unidades revolucionarias, ¿no? Con grupos, con organizaciones que estén en esa lucha, como dijimos recién lo de Ecuador, ¿no? Porque bueno, estamos cada vez más en crisis a nivel internacional, política, económica, social, y bueno, entonces mi saludo, bueno, en primer lugar a los compañeros peruanos. Recién estuve leyendo, porque vamos a hacer una nota especial, un programa especial sobre Hugo Blanco, con las diferencias que pudimos tener con Hugo Blanco. Está, bueno, se ha informado, está en una situación grave en Suecia. Pero bueno, la historia nuestra en Perú y en otros lados fue buscar la unidad, incluyendo los Hugo Blanco, ¿no es cierto? Y a muchos, la unidad revolucionaria, claro, buscando un programa revolucionario. Y esto, bueno, en primer lugar, mi saludo a los compañeros peruanos, que tuve el gusto de estar visitándolos hace unos años, entre otros a Enrique Fernández, y en ese momento también lo vi a Hugo Blanco, que estaba todavía bien. Y bueno, y por supuesto a todos los compañeros, a ustedes, porque esta construcción es básica y tenemos poco tiempo, pero es probable que surjan nuevos movimientos, nuevos compañeros, en la juventud, en todas partes, ¿no es cierto? Porque la crisis plantea eso, y la gente de alguna manera va a seguir luchando. De hecho, sigue luchando, ¿no es cierto? Ahora mismo, la noticia de hace unos días, en Brasil, el PSOL, que era el partido que había roto con el PT, se rompió, y nuestro partido en Brasil rompe con el PSOL para no apoyar a Lula, obviamente. Así que bueno, un gran saludo a todos, compañeros. Sí, compañero, gracias. También quisiera aprovechar, ¿te aprendió? Sí. Quisiera aprovechar para enviar un saludo a nuestros compañeros del MST en Chile, a nuestros compañeros de Izquierda Socialista en Argentina, a nuestros compañeros de México y también a todos los compañeros y a la audiencia de acá de Perú, ¿no? Un fuerte abrazo, Miguel, y esperamos tenerte en alguna oportunidad acá en Lima, Perú, y conversar frente a frente contigo y dilucidar más acerca de la coyuntura actual que está viviendo la región. Gracias, Miguel. Te dejo el micrófono acá con el compañero
Alejandro, y él quiere enviar un saludo. Muy bien. Bueno, compañero Miguel, gracias, agradecerle por este aporte que nos ha dado sobre la situación en Ecuador. Hemos tenido algunas fallas de conexión a internet. Ha estado muy mal al inicio. Ojalá que nos disculpen, a la próxima vamos a tener más cuidado en ese sentido. Pero yo agradezco nuevamente